Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos. Ya tenemos varias personas conectadas. Em, el webinar de hoy se estará grabando, entonces, ¿cómo se llama? Los que se conectan tarde van a poder más tarde ver el inicio. Y pues me presento, soy Isabel Orellana de Chang, soy parte de la Junta Directiva de FAST Latam. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre la educación para todos, sea IDUA. Las iniciales DUA son para Diseño Universal para el Aprendizaje, Caminos hacia la Inclusión. Gaby López, la embajadora de Ecuador, nos apoyó con organizar esta charla y tenemos una experta, Sari Vinuesa, que nos va a apoyar el día de hoy. Paso a Gaby. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes con todos, buenas tardes Isa, buenas tardes Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero hacer una presentación rápida de Sara. Bueno, en primer lugar también agradecerte, Sara, tu tiempo. Muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que se pueda volver a repetir, pero podamos volvernos a organizar. Sara es psicóloga y magíster en educación inclusiva, especializada en identificación y acompañamiento para personas con autismo. Es fundadora y directora de Neurodiverso Lab, un espacio de atención integral para personas neurodivergentes. Trabaja en el campo de la comunicación aumentativa y alternativa desde el 2019, acompañando a los usuarios y a sus familias. Promueve el acceso para la comunicación aumentativa y alternativa desde un enfoque de derechos y neurodiversidad. Además, forma parte de la mesa directiva de AISAC Español. Cuenta con experiencia tanto dentro del sistema educativo. Ha trabajado en el Departamento de Consejería Estudiantil de algunos colegios en Quito, Ecuador, y en la actualidad brinda apoyo externo a escuelas brindando orientación especializada en inclusión, ajustes razonables y prácticos. Y es docente de la Universidad UDGLA en Quito. Muchas gracias, Gaby. Qué bueno tener este espacio para conversar de un tema bueno, de dos temas que me apasionan un montón. Por un lado está la comunicación aumentativa y alternativa y por otro lado está el diseño universal del aprendizaje y que estos son herramientas que nos ayudan para trabajar desde un enfoque de derechos, trabajar porque todas las personas accedan a la comunicación y también a la educación. Y antes de empezar, les invito a que puedan leer, por favor, este QR para poder hacer esta primera dinámica. Voy a cambiar mi pantalla porque, bueno, yo sé que el tema es la CAA y el DUA, pero también me gustaría que podamos hablar un poquito de cuáles son también las expectativas de hoy, ¿no? Y si es que pueden leer el QR y dejarnos ahí algunos mensajitos de qué es lo que hoy día ustedes quisieran aprender, eso también ayuda para poder como dirigir un poco más la conversación de hoy, ¿ya? Así que aquí está igual el QR para que lo puedan leer y puedan comentarnos. Mientras tanto, me gustaría también comentarles un poquito de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre la comunicación aumentativa y alternativa. Como les decía, teniendo en cuenta que desde la convención de el papel que se puso en la convención, los documentos que salen de esta convención, mencionan claramente que el poder trabajar o que los estados tienen la obligación de que aseguren el acceso a la comunicación y a la educación son algunos aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de trabajar con discapacidad. Yo sé que hoy día la charla la ha preparado FAST Latam y la Fundación de Síndrome de Angelman del Ecuador y vamos a hablar tal vez un poco más del síndrome de Angelman, pero dentro de esta condición y otras condiciones o discapacidades, en la educación y el acceso a No, la hay alguna que tiene comunicación el hijo de son áreas Oliver. como muy Ahora, importantes, ¿no? A tener, a considerar y no olvidarnos que las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen el derecho
a estudiar en escuelas regulares y también a tener medios de comunicación. Entonces, voy a ir leyendo las respuestas que han puesto. Lo primero es sobre el DUA y lo otro, poder mejorar la comunicación con mi hijo con síndrome de Angelman y así entender y apoyar sus necesidades básicas, ¿ya? Entonces, voy a cambiar ahora sí de pantalla para poder... Deme un momento que... Ahí estamos, ¿ya? Entonces, como les decía, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo en el artículo 21, ya nos habla del primer concepto importante, que es el derecho a comunicarse. Y no solo a comunicarme para pedir mis necesidades, las cosas que yo quiero, sino también nos habla de poder expresar la opinión, también recibir información en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, creo que si es que nosotros empezamos o nos posicionamos desde este enfoque de derechos, es también mucho más fácil como no perder el norte, ¿no? En el sentido de que como les decía, las personas con cualquier tipo de condición o discapacidad tienen el mismo derecho, a pesar de que lo hagan de una forma diferente, tienen el derecho a la comunicación. Y la comunicación, ya que es un derecho, no debemos exigirla a que se dé. Y esto tal vez es como lo primero que puede ser un poco controversial, porque cuando comenzamos a trabajar en comunicación con personas que son no hablantes o mínimamente hablantes, a veces estos sistemas de comunicación pueden utilizarse como para hacer muchas preguntas. Pareciera a veces que estamos en una prueba porque le preguntamos qué animal es este, qué color ves, pero la comunicación va mucho más allá, ¿no? Es el poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos o no queremos, entonces va mucho más allá y debemos trabajar desde el vínculo, no tanto como exigirlo, ¿no? Y para poder entrar en el primer punto, que es la comunicación aumentativa y alternativa, me gustaría brevemente compartirles esta definición en donde ya se define qué es la CAA, ¿no? Que son todas estas formas de comunicación que son diferentes al habla oral, ¿no? Nosotros estamos hablando, como les decía, de poder comunicar diferentes funciones comunicativas, ya sea negar, pedir, contar un chiste, comentar, dar una opinión. Todas estas funciones comunicativas deben poder ser comunicadas a través de la comunicación aumentativa y alternativa. Y aquí, dentro de la CAA, tenemos, por ejemplo, gestos, señas, el uso de pictogramas, tableros o dispositivos electrónicos y otras cosas más, ¿ya? Ya que, como les decía, la CAA es un derecho, porque no se trata solamente de enseñar o que esperamos que una persona hable, porque eso no es lo que se pretende como de entrada con la CAA, sino de asegurar el acceso a la comunicación. La comunicación aumentativa y alternativa puede ser eso, ¿no? Nos ayuda a aumentar el habla que ya tiene la persona o también que se use alternativamente, ya que por ciertas condiciones no se va a generar el habla, como es en algunos síndromes, incluido el síndrome de Angelman. También he trabajado, por ejemplo, en otros casos donde hay un síndrome de Glass, que también hay como poco desarrollo del habla, o a veces en el síndrome de Down. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros podamos asegurar el acceso al derecho de comunicarse. Y para esto nosotros trabajamos, como decíamos, con diferentes sistemas de comunicación, pero también la comunicación es multimodal. Es decir, si una persona aprende a utilizar gestos, ¿no es cierto? O aprende lengua de señas, utiliza un tablero en papel o utiliza un comunicador dinámico,
Todas estas formas de comunicación son válidas. Nosotros siempre apostamos por la comunicación multimodal. Ese es también un principio de la comunicación aumentativa y alternativa. No vamos a exigir que si es que tiene un comunicador dinámico, solo se comunique por el comunicador dinámico, sino que vamos a validar todas estas formas de expresión. Cuando hablamos de comunicadores dinámicos, porque me van a escuchar como varias veces decir esto, hablamos de un software específico de CAA que funciona en un dispositivo electrónico. Entonces, esto es de mucha ayuda porque las personas, sobre todo que han trabajado con pictogramas o que tal vez han utilizado este sistema de comunicación PEX, el trabajo que hay detrás de hacer los pictogramas, plastificar, poner velcro, el reponer pictogramas cuando se pierden es un trabajo bastante grande y pesado. Por eso los comunicadores dinámicos son una gran opción porque además cumplen con características fundamentales. Ya estas características es que tienen un vocabulario núcleo, es decir, vocabulario esencial, que son las palabras que más utilizamos en nuestro idioma, que sostienen nuestro lenguaje y que son esenciales para poder dar muchas o compartir muchas ideas, compartir experiencias, pero también tenemos vocabulario periférico, que son estas palabras, por ejemplo, sustantivos, que nos ayudan a dar mensajes como mucho más específicos, porque claro, hablamos ya de la flor, la manzana, el juguete que me gusta. Entonces, esta es otra característica que tienen estos comunicadores dinámicos y también el acceso al alfabeto. ¿Ya? Esto es muy importante porque a pesar de que es algo que no siempre se lo aborda dentro de los objetivos terapéuticos, por distintas razones, porque tal vez hay desconocimiento, porque hay muchos mitos detrás, es algo que se puede olvidar, pero el tener o dar acceso al alfabeto a la persona que está utilizando un sistema de comunicación aumentativo y alternativo es sumamente importante, porque el objetivo grande es que también se logre una alfabetización, ¿no? Entonces, estas características son muy importantes al momento de que ustedes elijan un comunicador dinámico. Y como yo les comentaba, también el otro derecho que nosotros tenemos o que vamos a abordar el día de hoy es el de la educación. Y esto se ata mucho con el DUA, porque de igual manera en el documento que salió de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí también lo que los estados que han firmado, como nuestro país, Ecuador y otros países, es que también reconocen el derecho de las personas con discapacidad a recibir la educación. Y para que puedan recibir esta educación, se deben hacer ajustes razonables en función de sus necesidades individuales, ¿ya? Entonces, estos ajustes razonables no son lo mismo que las adaptaciones curriculares, y esto hay que aclararlo, porque vienen desde otro enfoque, que es la educación inclusiva, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo claro. Y cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, muchas personas tal vez lo asocian con un método o con una receta como un poco mágica que va a ayudar a que tal vez se logre la educación inclusiva, pero el diseño universal no es un método, es un marco de referencia. Ya, esto quiere decir que no me dice que debo seguir todos estos pasos, ¿no es cierto? Como tenemos en el caso de ciertas metodologías, sino que es un marco de referencia que me da pautas, me da estrategias para poder mejorar el aprendizaje. Sobre todo teniendo en cuenta esta variabilidad, porque cuando nosotros hablamos de diversas condiciones, hablamos y tenemos en cuenta esta variabilidad humana.
¿no? Que cada cerebro es diferente y que debemos tener desde el principio en cuenta estas diferencias para que podamos diseñar planes curriculares, espacios que sean accesibles para todo mi alumnado. Entonces, eso es el diseño universal para el aprendizaje. Y el diseño universal para el aprendizaje nos da como unas directrices muy claras. Lo primero es que nos dice, usted debe tener claro como el porqué de este aprendizaje, ¿no? Y tenemos aquí 3 puntos importantes. El compromiso, que está relacionado a por qué vamos a aprender. La representación, que en cambio nos dice, ok, ¿qué es lo que vamos a aprender, no es cierto? Y la acción y expresión, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, estos 3 puntos son muy importantes y por eso son las directrices del DUA, porque me recuerdan, por ejemplo, que yo debo trabajar en base a los intereses de mi paciente, de mi estudiante, o que yo también debo dar distintas formas de representación. em, que también debo pedir o voy a dar el espacio para que exprese lo que ha aprendido de diferentes formas, no solo de una forma única. Y aquí es donde vamos como encontrando cómo se une el DUA con la comunicación aumentativa y alternativa, porque nosotros, mediante, por ejemplo, apoyos visuales, que puede ser la palabra escrita, los pictogramas, mediante un sistema de comunicación, mediante horarios visuales también, podemos apoyar de diferentes formas en estas directrices que ya nos propone el DUA. Entonces, me gustaría, no quiero detenerme aquí en estas pautas, porque si ustedes se ponen a ver, nosotros aquí tenemos muchas pautas, tenemos 3 directrices claras, pero tenemos muchas pautas que nos da el DUA para lograr y no debemos escogerlas todas. Como yo les decía, el diseño universal para el aprendizaje no es una receta que debemos tomar todos los pasos para lograr aplicar el DUA en la clase, no, sino que nos dice como estas son las pautas que te damos y tú puedes tomarlas en base a tu estudiante, en base a tu alumnado, tu clase, para que puedas ayudar a que accedan todos al aprendizaje. Lo que sí me gustaría comentarles y que creo que son de los conceptos fundamentales que no debemos como olvidarlo, es que el DUA ya nos dice que debemos identificar que las barreras están en el diseño, es decir, tal vez en cómo yo estoy diseñando el currículo. Las barreras, si hablamos de barreras físicas, están en cómo está diseñado el espacio, la arquitectura, no en las personas. Y eso es muy importante porque nos ayuda a mantener este enfoque basado en que la persona tiene fortalezas y no solo déficits. Y más bien, ¿qué podemos hacer nosotros como contexto para que eliminemos estas barreras y puedan acceder a estos derechos, al derecho de comunicarse o al derecho de educación? Lo otro importante que nos propone tener en cuenta es la variabilidad. Y es que en lugar de pensar en que todos mis estudiantes van a ser iguales, ¿no es cierto? Yo me dé cuenta de que la variabilidad es la norma. Hablábamos de que ningún cerebro es igual a otro y que debemos reconocer esa variabilidad. Entonces es un concepto que no podemos pasarlo por alto. Y lo otro es que vamos a lograr este aprendizaje experto, ¿no? Todas estas pautas que nos da el DUA están diseñadas para lograr la internalización y la metacognición. Entonces, estos 3 aspectos son fundamentales y en el que podemos igual como irnos anclando un poco, sobre todo y que se va, como les decía, enlazando con la comunicación aumentativa y alternativa, es en el de identificar barreras. Y la primera barrera que yo siempre invito a las familias, a las escuelas, a otros profesionales a derribar son estas barreras actitudinales.
y tanto el DUA como las buenas prácticas de la comunicación aumentativa y alternativa nos dicen, usted debe siempre presumir competencia. Presumir competencia significa que yo como profesional, como padre, como profesor o profesora, voy a asumir que mi estudiante, sin importar cuál sea su diagnóstico, su condición, tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de comunicarse y participar cuando yo le dé todas estas oportunidades y apoyos que necesita. Y es por eso que les comentaba que es importante identificar estas barreras actitudinales también, las que están en nuestra cabeza, estos prejuicios, porque lo que se pensaba antes era que al no poder hablar, eso significaba que no tenía nada por decir. Y ahora escuchamos esta frase tan común que la seguimos promoviendo desde todas las personas que trabajamos con CAA, que es que el que yo no pueda hablar no significa que no tenga nada para decir. Entonces, nosotros debemos tener siempre altas expectativas de nuestros pacientes, estudiantes, familiares. Y esto lo logramos presumiendo competencia, presumiendo que si yo le enseño a utilizar este comunicador dinámico, va a poder comunicarse si es que yo le doy los apoyos adecuados, si yo creo oportunidades de aprendizaje, si es que establezco un vínculo con mi familiar o paciente o estudiante. Entonces, yo necesito primero como derribar esta barrera y cambiar un poco la mirada para poder ir eliminando otras barreras. Entonces, eso es lo que yo quisiera que podamos como irlo conversando, porque creo también que estos conocimientos se van construyendo en comunidad. Así que lo que vamos a hacer ahora es una pequeña dinámica. Vamos a tratar de volvernos por un momento expertos en identificar barreras en el entorno, ¿no? Y para esto me gustaría darles como un ejemplo. He puesto aquí una aula de clases. Imaginémonos que están un grupo de estudiantes en la clase y que la profesora está dando una clase sobre el proceso de crecimiento de la planta, las partes de la planta y también cuáles son las funciones de estas partes de la planta. Y tenemos a una persona, a una niña con síndrome de Angelman, que no ha desarrollado habla, que tiene también hipotonía, dificultades a nivel motor y está ahí siendo parte de la clase, está dentro del aula, pero no está entendiendo del todo esta clase porque la clase es mayormente hablada, no hay apoyos visuales y al final la consigna para todos los estudiantes es que dibujen y escriban las partes de la planta y lo que más les haya interesado de la clase. Entonces, ¿cuáles ustedes creen? Y si quieren pueden como comenzar a dejarnos en el chat. Ahí a Gaby le voy a pedir que nos ayude leyendo las ideas que vayan poniendo. Pero yo les hablaba de estas barreras, ¿no? De las barreras que no están en la persona, que están en el contexto. ¿Qué barreras dentro de lo que yo les he comentado ustedes pueden como ir identificando? Hablábamos de una niña con síndrome de Angelman, no tiene un comunicador ni dinámico ni tampoco un tablero de comunicación en papel. La clase es mayormente hablada y al final ella tiene que escribir o responder algunas preguntas, pero también tiene dificultades a nivel motor. Entonces, ¿qué barreras ustedes ven en el entorno? Ahora podrían ser barreras sensoriales. Ajá, eso estaba viendo ahí.
no hay apoyos visuales, ¿no es cierto? Muchas gracias, Gaby. Otra barrera que yo les decía, y tal vez ahí Gaby desde su también propia experiencia podría compartirnos, pero hay también dificultades a nivel motor en muchas personas con síndrome de Angelman, y esto también puede no ser, como les decía, no pongamos la mirada solo en la persona que tiene la condición, sino también en el contexto y el a veces no tener algún sistema alternativo para escribir, ¿no es cierto? También es una barrera. El que la clase sea totalmente hablada, también es una barrera porque tal vez no toda la clase es comprendida en su totalidad. Entonces, vamos viendo que hay algunas barreras y que todas estas se pueden eliminar o derribar. No hemos hablado de retos reales en la persona, pero también es importante identificar lo que está dentro del contexto. Yo les he puesto aquí un video que es una forma en la que podríamos representar la información, que sea mucho más visual, que sea mucho más comprensible. Entonces, nosotros tenemos la opción de tener videos, no solo pictogramas, sino también podríamos mostrar un video a la clase. Y recordemos, lo que busca el diseño universal para el aprendizaje es que no solo la persona que tiene la condición, los retos, acceda al aprendizaje, sino que todos puedan acceder. Entonces, un video es mucho más accesible para la mayoría de las personas. O también llevar una planta, ¿no es cierto? Es diferente decir la planta tiene estas cosas a poder oler la planta, tocar la planta, manipularla, ¿ya? Eso también es otra forma que ya se vería como el DUA puesto en práctica, ¿no? Tomando, como yo les decía, algunas pautas. No es necesario que tengamos que aplicar absolutamente todas. Lo otro es que podríamos tener un tablero en papel. Un reto que yo siempre me encuentro con las escuelas es esto de qué hacemos si es que no tenemos los recursos para tener un iPad, para tener un comunicador dinámico, porque no tenemos el dinero para acceder al iPad y acceder al software de comunicación, pero también tenemos tableros en papel que podemos utilizar, que podemos ir cambiando, que podemos ir agregando de acuerdo a las necesidades de nuestro estudiante, ¿no? Entonces, tenemos también esta opción donde podríamos poner, por ejemplo, todas estas palabras, como yo les decía, específicas. Si es que estamos hablando del proceso de crecimiento de la planta, podemos hablar de la flor, del pistilo, de la hoja, del abono, que es el vocabulario más específico, pero también del vocabulario esencial. Entonces aquí tenemos verbos, tenemos pronombres y esto nos ayuda a dar acceso a la comunicación, pero también al aprendizaje. Estamos logrando ahí también que aprenda más vocabulario, que pueda ver cómo se llaman cada parte de la planta. Aquí les he puesto también algunas formas alternativas para la escritura. Si es que yo tengo estudiantes que tienen retos a nivel motor, yo podría, por ejemplo, utilizar sellos, utilizar en el comunicador dinámico, como yo les explicaba, siempre hay también el acceso al alfabeto. Entonces también podríamos utilizar el tablero el alfabeto, perdón, que viene en la aplicación de comunicación. Podríamos utilizar también estos sellos o también estos stickers de letras que nos permiten acceder o acompañar en la escritura a nuestros estudiantes y que hayan estas formas, como les decía, diferentes de también representar lo que están aprendiendo, de expresar lo que están viendo. Entonces, no nos quedemos con que como les decía, el ojo puesto solo en el déficit, ¿no? Como mi estudiante no puede tomar el lápiz, entonces no le voy a enseñar a escribir. Eso no va, como les decía, no es presumir competencia,
si yo doy los apoyos necesarios, si hago los ajustes que necesita mi estudiante, puedo lograr también estos objetivos, aunque no sea de la forma convencional, ¿no? Y eso es como lo importante. Y como les decía, el DUA o lo que se pretende también de esto, de las pautas, no es crear esta receta mágica, sino que nosotros podamos reducir las barreras y maximizar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Eso es lo que buscamos y por eso es como tan importante, porque nosotros vamos a tener que volvernos expertos. Una barrera es no tener mi sistema de comunicación o que no me permitan llevar el sistema de comunicación a mi escuela, porque me dicen que el resto de compañeros se distraen. Eso es una barrera y debemos ver la forma en la que podemos eliminarla, ¿no? Tal vez yo tengo que enseñar también a los compañeros de mi paciente que esto no es un juguete, sino que es la voz de su compañero y que la va a utilizar para comunicarse. Otra barrera puede ser, como les decía, el que no tenga unos objetivos que estén planteados específicamente para él, ¿no? Si es que mi objetivo es que aprenda a escribir convencionalmente con el lápiz o el esfero, pero hay una dificultad motora, yo necesito cambiar mi objetivo para adecuarlo a las necesidades y posibilidades de mi estudiante. Entonces, la idea es que podamos reducir esas barreras, pero para reducir las barreras también debemos trabajar desde este enfoque de derechos. Es el derecho de mi hijo, hija comunicarse. Entonces, a pesar de que no sea por medio del habla, vamos a eliminar esta barrera y vamos a darle un sistema de comunicación. Justamente hace algunas semanas una persona decía, pero las escuelas no están listas para recibir a los estudiantes que tienen alguna condición, una discapacidad, entonces deberían tal vez estar en escuelas especiales. Pero aquí viene de nuevo una barrera actitudinal, ¿no? Estas barreras son las más difíciles de eliminar, de quitar, porque es lo que está como muy dentro nuestro y todos tenemos el derecho de estar en la educación regular, de compartir dentro de estos espacios con nuestros pares, de poder jugar. Entonces, si se dan cuenta, el poder acceder a este derecho también me permite acceder a otros más. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que podamos crear una cultura inclusiva en donde cada uno de nosotros ponga un granito de arena y creemos estos espacios seguros en donde cada quien pueda florecer teniendo los apoyos adecuados. Y para dejarles como este último ejemplo, si es que yo les pusiera una frase así, esto también es un ejemplo de una barrera, ¿no? De una barrera porque tal vez ninguno de ustedes sabe árabe y si yo les digo, bueno, díganme qué dice aquí, no podrían hacerlo porque hay una barrera idiomática. Entonces, no, el problema no está en nosotros, en no saber árabe, sino el problema estaría como aquí, que no estoy haciendo un material que sea accesible. Y lo que decía antes en árabe es una frase que me gusta mucho y que nos dice, cuando una flor no florece, lo que se arregla es el entorno en el que crece, no la flor. Entonces, pensemos qué es lo que nosotros como entorno, como contexto, podemos hacer para que todas estas personas que tienen alguna condición, alguna discapacidad, puedan llegar y florecer, llegar a su máximo potencial, no porque pretendemos como cambiarlas en su totalidad, sino porque entendemos que nosotros también tenemos una responsabilidad para que puedan participar plenamente en los distintos contextos. Entonces, ahora sí me gustaría saber, Gaby, si es que hay alguna pregunta, si es que les gustaría
tal vez participar, con mucho gusto. Sara, creo que todos han estado muy concentrados anotando las preguntas. Aún no tenemos nada en el grupo a las respuestas de lo que tú nos preguntabas, qué barreras veíamos. Ujú. Mientras nos siguen escribiendo, creo que estás compartiendo, o no sé si, ay, perdón, era yo. Mientras nos pueden ir diciendo las preguntas, quería agradecerte nuevamente. Son dos temas súper importantes y la verdad es que yo como madre siento que no están muy explotados, porque hay Ujú. muchos colegios que no conocen, por lo menos en el país en el que yo vivo, del DUA. Hay muchas terapistas que tampoco conocen sobre la comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, claro, cuando vi tu perfil, yo decía, esto cuadra perfecto, porque es súper difícil como que tener las dos cosas a la vez. Y ya las adaptaciones como que sí son un poco retrógradas, por así decirlo, para los pequeños. Mm. Sí, porque Eh, además las adaptaciones curriculares, y creo que esa es la principal diferencia que también debemos identificar, nosotros apoyamos por una educación inclusiva. Las adaptaciones curriculares vienen de un modelo integrador, mientras que el diseño universal del aprendizaje y también los ajustes razonables vienen de un diseño, perdón, de un modelo de educación inclusiva en donde nosotros no tenemos, de hecho, ni siquiera deberíamos hablar de inclusión porque todos pertenecemos a estos espacios, no deberíamos tener que incluir a otras personas porque todos tenemos el derecho de pertenecer, pero desde el inicio se tiene en cuenta esto que yo les decía que es la variabilidad, es decir, todos somos diferentes, tal vez yo no tengo un diagnóstico, pero para mí es difícil matemáticas y si es que pensamos en que necesitamos dar como accesibilidad a todos, vamos a diseñar currículos, vamos a diseñar, ¿cómo se dice?, espacios que sean accesibles para todos. No sé si con esto quedó claro, había una pregunta que dice, tengo una pregunta, ¿el DUA es parte de la adaptación curricular? No, No, no sé. ajá, no, Ujú. no es parte, como les digo, es un marco de referencia distinto, el DUA. Las adaptaciones curriculares son otra cosa, viene de un modelo integrador porque nosotros tenemos el promedio o pensamos que todos deben actuar igual y de repente viene alguien que actúa diferente y yo tengo que adaptarte porque tú no te porque tú no encajaste como en este promedio que esperábamos. Entonces yo lo adapto para ti, a diferencia de que en el diseño universal nos dicen, tenga en cuenta que todos sus estudiantes van a ser diferentes, entonces usted debe planificar para que todos los que lleguen puedan hacerlo. Y si aún así, planificando, diseñando, tiene que hacer algún ajuste, ese es el ajuste razonable. Ujú. Otra pregunta, Sara dice, ¿el DUA incluye las aulas multiedad? El DUA incluye bueno, como les decía, estos son más modelos o métodos, estas aulas multinivel que le llamamos, ¿no? Entonces, tenemos algunas herramientas extra que no vienen tanto del DUA, sino de otras también avances que se van haciendo en el ámbito de la pedagogía, que es, por ejemplo, las aulas multinivel o el aprendizaje basado en proyectos o este tipo de cosas son otro tipo de metodologías que no son específicamente que han surgido con el DUA, sino que ya estaban desde antes, ¿no? Y que yo creo que se pueden complementar muy bien. Otra pregunta, Sara dice, ¿qué diferencia hay entre DUA y los ajustes razonables? Ya. Les voy a poner para esto un ejemplo que creo que es bastante común. Imagínense que hay, y de hecho creo que tengo una imagen por aquí, ya les voy a compartir, denme un segundo. Los ajustes razonables son parte del DUA, ¿ya? Estos forman parte del DUA. No sé, ahí Gaby, ¿me puede confirmar si es que tal vez están viendo mi pantalla o ahorita ya dejé de compartir? Dejaste de compartir. Ya, ok. Solo denme un momento. Ahorita les pongo la otra imagen que quiero mostrarles.
para que esto quede como muy claro aquí. Ya. Les voy a ahora sí a compartir la imagen para que podamos verla. Denme un momento. Ahí. Me confirman que ahí la pueden ver. Sí, ahí podemos ver. Ya, ya, perfecto. Entonces, es importante aquí tener en cuenta que cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, hablamos de la equidad, ¿no es cierto? De que no debemos dar lo mismo a todos, porque si ustedes se fijan en esta imagen donde dice con igualdad, si nosotros damos un banco a todas las personas, que es dar lo mismo, aún así hay una persona, un niño, que está muy abajo y que no puede ver encima de la cerca, ¿no es cierto? Con la equidad buscamos dar lo que la persona necesita, los apoyos que necesita para que pueda lograr este objetivo que tenemos. Y si se fijan, a la derecha donde dice están puestos 3 banquitos, una persona no tiene ninguno porque no lo necesita y otra persona tiene solo uno, ¿cierto? Esto es lo que nos dice, por así decirlo, el DUA, ¿no es cierto? Tratemos de no hacer como dar lo mismo a todos, sino dar lo que cada uno necesita, hacer esta educación mucho más personalizada. Pero cuando yo ya diseño desde el inicio y digo, bueno, puede que haya una persona muy pequeña, entonces voy a más bien quitar esta cerca, quito la cerca porque sin cerca todos podrían ver, ¿no es cierto? Eso sería el diseño universal, quitar la cerca para que todos puedan ver. Nadie necesitaría banco porque sin cerca todos ven. Pero aún así, sin la cerca, hay alguien que necesita algún ajuste para poder ver. Tal vez porque tiene alguna discapacidad, lo que sea, ese es el ajuste razonable. Y eso, y por eso a veces es tan como se confunde con la adaptación y me dicen, no, es que sí estamos haciendo ajustes razonables. Y cuando les pregunto cuáles son, me dicen, son las adaptaciones curriculares. No, las adaptaciones curriculares no son ajustes razonables. Los ajustes razonables son, yo diseñé para todos y aún así a alguien tengo que hacer algo más para que pueda acceder a esto que yo quiero enseñar. Entonces, el ajuste razonable es parte del DUA. Ujú. Claro, Sara, muchísimas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo se establece objetivos bajo el modelo DUA? ¿Cómo se definen los resultados para las calificaciones del sistema educativo tradicional? Los objetivos, como les decía, tienen que irse definiendo y creo que esto es algo que hay que ir cambiando un poco estructuralmente porque tal vez el objetivo es que aprenda, no sé, me estoy como inventando para hablar de formas generales, que la persona hable y pueda exponer de forma oral, hablada, ¿no es cierto? No sé, la exposición sobre el crecimiento de la planta. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Pero yo Ujú. desde ese objetivo podría estar poniendo ciertas barreras porque yo limito mucho a que sea o expresión hablada, oral, ¿no es cierto? O expresión escrita, cuando tal vez no todos mis estudiantes van a poder hacerlo de esa forma. Entonces, estos currículos, y justo nos pasaba con un paciente que es una persona autista, no hablante, que ya está en 5.º grado, él comenzó a hacer homeschooling y cuando nosotros comenzamos a revisar el currículo que correspondía para su edad, había muchas cosas o sea, que específicamente decían como del habla, ¿no? O como expresión escrita, que haga un ensayo. Entonces, era un poco como complejo, porque claro, desde estos objetivos se siguen pensando como en el promedio o en la norma, no en esta globalidad. Entonces, ahí obviamente vamos a tener que ajustar estos objetivos, personalizar el aprendizaje y tener en cuenta que tal vez vamos a tener
personas que sean no hablantes o que vayan a expresar lo que conocen de una forma distinta, tal vez por medio de una pintura o por medio de su comunicador, porque no lo van a hacer mediante un ensayo, porque hay ciertos retos que tampoco podemos ignorar. Entonces, creo que ahí lo importante es identificar este objetivo y que el objetivo pueda impulsar a que nuestro estudiante alcance su máximo potencial y que no sea un objetivo que lo limite más bien. Muchas Creo que gracias. vi una pregunta, Gaby, ahí en el chat. Hay varias preguntas que nos está ayudando a responder Isabel sobre el Ah, tema ya. de comunicación aumentativa y alternativa, sobre dónde conseguir los tableros. Ya. Isabel ya puso la página. Otra que dice cómo puedo iniciar con mi hijo a trabajar los tableros. Isabel también ya nos mandó un enlace. No sé si tú quieres aportar algo sobre comunicación aumentativa y alternativa, las reglas de oro que se podría decir. Sí, bueno, creo que como les dije, nosotros promovemos siempre el uso de comunicadores dinámicos, es decir, de softwares específicos de comunicación aumentativa y alternativa. Estos softwares se diseñan teniendo en cuenta las evidencias y las últimas actualizaciones de comunicación aumentativa y alternativa, y por eso es que también a veces tienen un costo, ¿no? Pero cumplen con todos los requisitos como tener el vocabulario esencial, tener también el vocabulario específico, tener acceso al alfabeto. Esas son cosas que deben estar como de base para que ustedes puedan decidir si es que es un sistema de comunicación que va a ayudar y que va a apoyar la comunicación de mi hijo. Entonces, si es que no tienen esos principios y no cumplen esos principios, hay que pensar. Por ejemplo, si es que el sistema de comunicación no permite, hablábamos de que la comunicación no solo se trata de pedir, sino de expresar ideas, de compartir sentimientos. Si es que no me permite hacer todo eso, yo debería como repensarlo. Tal vez hay muchos sustantivos y no hay otro vocabulario esencial. Debería como repensarlo, ¿no? Entonces, esas son cosas básicas que deben cumplir todos. Sara, al inicio de la presentación, no Ujú. sé si Ahí ya. podemos, ya. Al inicio de la presentación tú nos hablaste también sobre una comunicación multimodal. No sé si nos puedes explicar un poco sobre eso. Claro, claro que sí, y voy para eso a volver solo a la presentación para mostrárselas, pero a lo que nos referimos con la comunicación multimodal es que todos nos comunicamos de diferentes formas día a día. Por ejemplo, si es que yo estoy en una reunión y me comienzan a llamar por el celular, yo mando un mensaje diciendo, no puedo contestar ahora, ¿no es cierto? O si es que tal vez estoy resfriada y me duele mucho la garganta al hablar, puedo hacer unos gestos. Entonces, todas estas formas en las que nos comunicamos, ¿no es cierto? Ya sea el habla, ya sea la palabra escrita, los gestos, la lengua de señas, todo esto es válido y a eso llamamos como esta comunicación multimodal, el que yo pueda expresarme de la forma que en ese momento yo sepa y pueda y que va mi contexto a validar, ¿no? Entonces, no podemos esperar, y esto creo que también hay que tenerlo en cuenta, no podemos esperar que un niño que comienza a usar un comunicador dinámico solo se comunique por ahí, ¿ya? Porque ni nosotros hacemos eso. A veces nosotros utilizamos gestos como... Ven un ratito y hago el gesto, ¿no? O por atrás, cuando a veces alguien entra al consultorio y estoy como ahora en una reunión online, le hago por atrás el gesto de para, ¿no? Entonces, la comunicación multimodal es algo que utilizamos todos y también lo van a hacer las personas que tengan necesidades complejas en la comunicación. Muchísimas gracias, Sara. Creo que hemos contestado todas las preguntas. Gracias, Isabel. También nos ha ayudado con el envío de la Muchas información gracias. de comunicación aumentativa, los tableros y todo lo demás por AssistiWeather. Eh, Creo que no hay ninguna pregunta más. Sara, Ujú. ahora esto como a título personal, como madre.
No sé si tú estás abierto, disponible para ayudar a las familias en lo que es el DUA. Ujú. A mí me sirvió mucho, incluso lo hicimos, tú sabes, desde el colegio de Juan Esteban, incluso desde otro país, porque al inicio no contactaba con nadie aquí, todo lo demás. No sé si tú podrías apoyar con eso o es difícil y solo se puede hacer en Ecuador o no sé. No, claro que sí, podemos hacerlo. Claro que estoy mucho más familiarizada con la Ley Orgánica de Educación de aquí Ujú. del país, pero sobre todo, como les decía, el DUA es algo que se lo utiliza ya en muchos países y es parte también de muchas legislaciones, así que con muchísimo gusto, si es que tienen alguna consulta, si es que quieren saber más o tienen estas dudas conceptuales, podemos verlo con muchísimo gusto, ¿no? Creo que es una herramienta que es muy útil. Tal vez puede, como es relativamente nueva, puede ser confusa en ciertas cosas, pero una vez que uno entiende, como yo les decía, creo que para mí lo que me ayudó a comprender mucho mejor fue esto de que no es una receta, porque al ver todos estos puntos de verificación, todas las pautas, yo decía, es imposible, ¿cómo vamos a hacer todo esto con todos? Pero cuando entendemos que es eso, son pautas y que al final lo que nos dicen es trate de personalizar el aprendizaje, es más sencillo. Entonces, esos conceptos, al tenerlos claro, bueno, todo es mucho más fácil. Así que con muchísimo gusto, como les decía, si es que tienen alguna duda, si es que quieren algún también material de lectura, con gusto puedo compartirlo, lo que me ha servido a mí. Sari, ¿puedes Eh, compartir tu información aquí en el chat para que todos lo puedan copiar y ponerse en contacto contigo directamente? Claro, claro que sí. Y creo que justo alguien preguntó sobre el diseño universal del aprendizaje. Les voy a dejar aquí un enlace del CAST. El CAST es la organización que justamente difunde todo lo relacionado al DUA. Entonces les voy a compartir para que pues ahí puedan también entrar. Tienen muchos recursos también en español y puedan indagar, ¿ya? Aquí alguien preguntaba justamente sobre el DUA, les he dejado ahí la página y les voy a dejar mi correo para que ustedes puedan también contactarme si necesitan. En las redes pueden seguirnos como Neurodiverso Lab. Estamos tanto en Facebook como en TikTok y en Instagram. Estamos siempre tratando de ir como fomentando y siempre haciendo como mucha divulgación de información confiable. Ah, y decía, tengo otra pregunta, nos dicen ahí, ¿reemplaza el DUA a las adaptaciones curriculares? Y eso es lo que buscamos, ¿no? Como les decía, son dos enfoques distintos y la idea es tener una educación inclusiva y el DUA viene desde esto, desde el enfoque de educación inclusiva. Entonces, la idea es que reemplace las adaptaciones curriculares porque la adaptación es eso, o sea, yo planifico para un promedio de estudiantes y luego tengo que adaptar. Y esa no es la idea, ¿no? Es más bien como poder anticiparme desde el inicio que voy a tener estudiantes diferentes, con diferentes perfiles, fortalezas, retos. Entonces voy a tener que buscar estrategias, buscar formas para que accedan al aprendizaje y a un montón de conocimiento. Creo que Creo esa que era no la hay verdad. más preguntas, Sara. Otra vez me queda agradecerte, muchísimas gracias. Si bien estas palabras son robadas, pero también recordarles a todas las familias que FAS está para apoyarnos con diferentes temas y con profesionales súper calificados como esta vez Sara. Muchísimas gracias, Sara. Quedo a las órdenes para cualquier cosa, si cualquier familia necesita. Y creo que ya pusiste tus contactos, ¿no es cierto? Sí, puse mi correo y eso, y bueno, que nos busquen como Neurodiverso Lab. Ahí tenemos toda la información y como les dije, estamos siempre haciendo posts para que todos tengan este conocimiento también. Alguien me pone, falta responder sobre el DUA, pero
Creo que es lo que más hemos respondido. No sé, ¿no? Muchas gracias Sí, por Preguntan disponible. si Sí. estará disponible en YouTube. Sí, estaremos, la plática fue, o sea, el webinar fue grabado y lo estaremos ujú, compartiendo en YouTube. Únanse todos al Café Angelman, el chat en WhatsApp. Si no lo han hecho, pónganse en contacto con sus embajadores de sus países para poder ser agregados si no lo han hecho, porque ahí compartimos toda la información y ahí también se va a compartir la grabación. perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es Neurodiverso Lab. Les voy a poner aquí porque estaban preguntando. Ya, solo les dejo ahí Neurodiverso Lab y pueden seguirnos en las redes. ¿Qué pone en YouTube? Pues va a YouTube de Fast Latam y ahí lo va a poder ver, pero ahorita no, o sea, va a tardar un par de días, ¿sí? Y lo van a poder ver ahí la grabación por si se les perdió algo al inicio. Gaby, ¿algo más que quieres decir? No, no, no. Muchísimas gracias. Agradecer a Sara nuevamente y a Farlatán. Muchísimas Sí, gracias. gracias a ambas. Gaby, gracias por organizar y tener la idea de este gran tema tan importante. Y Sari, muchas gracias por presentar. Los esperamos pronto en otro webinar, muy pronto. Entonces, aseguren de estar en el chat de Café Angelman para poder recibir toda la información. Que estén muy bien y Listo. finalizamos el webinar el día de hoy. Adiós, muchas gracias Buen por todos los día, buena mensajes. noche, chao, Chao, chao. Luego, chao. gracias.